Bien, vamos a continuar. Sería este el video número 44. Vamos a seguir con historia del pensamiento. Vamos a completar el video anterior, sería el tercer video de Keynes, para llegar a lo que queremos mostrar, que es la contraposición que hace Keynes al planteamiento que él denomina clásico de por qué se genera y se produce desempleo, desocupación de factores productivos en un sistema económico, y, y cómo a partir de esta controversia teórica y de la propuesta de Keynes de otro razonamiento distinto, alternativo al razonamiento estrictamente en términos de mercados que funcionan, se refuerza esta realidad y esta preeminencia teórica del Estado, que es el tema que estamos iniciando y que es fundamental no solamente en el pensamiento de Keynes, sino en la época en que Keynes desarrolló este pensamiento. De manera que vamos yo estoy acá con la otra computadora, vamos a recordar algunos de las ideas que habíamos dejado pendientes. Partíamos de la base de la crítica de Keynes a Marshall, y esta crítica sustentada y focalizada en el funcionamiento del mercado de trabajo. Es decir, nuevamente repetimos que Keynes, si tomamos nuestro modelo de flujo circular, lo que va a discutir es la parte inferior, sería el mercado de factores y en particular el mercado de trabajo. Ahora, cabe hacer la aclaración de que no se trata de que Keynes haya afirmado o dicho que la teoría marginalista no puede contemplar o no contempla una situación de desempleo, sino que pues, muestra el desempleo, pero lo muestra como una situación de desequilibrio. Acá hay que hacer la diferencia. Para el pensamiento marginalista neoclásico, la situación de desempleo es una situación básicamente de desequilibrio en el mercado de trabajo. El tema es que esta concepción tiene consecuencias importantes en términos de política económica, y también en cuanto al comportamiento de la tasa de interés, y sobre todo en cuanto a la interpretación que hace a posteriori el keynesianismo de por qué se había producido la crisis del 30, y que nosotros de alguna manera habíamos adelantado cuando analizamos el modelo del multiplicador keynesiano. Recuerdan entonces que lo que se está discutiendo básicamente es el funcionamiento que propone la economía marginalista del sistema de trabajo, del mercado de trabajo. Habíamos adelantado en el video anterior que la conclusión que se sacaba era que, y esto es muy importante porque se visualiza incluso en las cuentas, en las cuentas nacionales y en el cálculo de digamos, de la encuesta permanente de hogares, que es la derivación de este razonamiento de que el desempleo es un fenómeno puramente voluntario. Si existe desempleo es porque los trabajadores no aceptan ser contratados al nivel de salario real que las empresas pueden
ofrecer, digamos, las empresas demandantes de trabajo, en virtud de que se están ateniendo a la productividad marginal de ese trabajo que van a contratar. Entonces, el objetivo de Keynes es demostrar que el desequilibrio, la situación de desempleo no es una situación de desequilibrio, una situación de desequilibrio en términos del pensamiento marginal, es una situación donde las fuerzas tienden a restablecer el equilibrio. Sería una situación que puede ser resuelta si se moviliza la variable clave, que en este caso es el salario real. Recuerdan ustedes que el salario real es el precio de la mercancía de trabajo. Entonces, si los trabajadores estuviesen dispuestos a aceptar una disminución, un menor salario real, un menor poder adquisitivo, que fuese concordante con su productividad marginal, el mercado de trabajo se equilibraría en ese nivel inferior de salario real. Es decir, los trabajadores no desean reducir su salario. La explicación, después vamos a ver, puede ser por ignorancia, por falta de formación, por intereses, o por simplemente interferencias, que ahí es donde aparece el rol del Estado. Ahora, sigamos un poco el razonamiento. Si hay un exceso de oferta de trabajo, cuando hay un exceso de oferta de un producto, lo que corresponde es que el precio baje. Es decir, si algo se está ofreciendo en mayor cantidad de lo que se desea comprar a ese precio, según el mecanismo del mercado, el precio debe bajar. Entonces, los trabajadores, ¿cómo implementarían? ¿Cómo sería esta solución que se daría a través de una reducción del salario real? Bueno, supongamos que el salario real debería reducirse en un 10%. Entonces, ¿qué pasaría según el pensamiento marginalista? Según el pensamiento marginalista, ese 10% de reducción, en el salario real va a implicar directamente una reducción en el costo de las empresas, en el costo marginal de las empresas. Entonces, como se reduce el costo de las empresas, la economía neoclásica dice las empresas a ese costo sí pueden contratar. Ahora, lo que pregunta Keynes es, ¿y qué pasa con los precios? Porque acá se está pensando, se está perdiendo el detalle, o se está minimizando el hecho de que si bajan los costos, debería bajar el precio de los productos, con lo cual esta reducción de costo de salario real debería transmitirse, que representa una disminución de costos para las empresas, debería tener el impacto de una reducción también en el precio de los productos. Ahora, ¿qué es el salario real? El salario real es, dicho de una manera muy sencilla, es salario real, salario nominal dividido precio. ¿Qué quiere decir? El salario real es el poder adquisitivo del salario nominal. Con un salario de 20.000 pesos, ¿cuánto poder adquisitivo tiene un salario de 20.000 pesos? Bueno, depende de la cantidad de productos que se puedan comprar con 20.000 pesos. Ahora, la cantidad de productos que se pueden comprar con 20.000 pesos depende directamente del precio de los productos. De manera que esta relación salario nominal 20.000, poder adquisitivo, salario real, está mediada por los precios de los productos. Ahora, lo que Keynes está diciendo es,
no nos conduce la receta marginalista, no nos conduce a una resolución del tema de la ocupación y del desempleo. Porque supuestamente, si el salario real sigue en el mismo nivel, porque bajan los salarios nominales, pero también bajan los precios, entonces el salario real permanece al mismo nivel, con lo cual va a seguir habiendo, como los trabajadores no van a ver concretado, no van a observar un deterioro de su poder adquisitivo para reducir su oferta de trabajo, entonces el salario real va a continuar siendo el mismo y el desempleo va a seguir porque el exceso de oferta de trabajo también va a continuar. Esta es una crítica muy, muy importante del pensamiento keynesiano, porque Keynes está haciendo esta crítica sobre la base precisamente de la lógica marshalliana, es decir, lo que está llevando adelante es el razonamiento de cómo funcionan los mercados y demostrando a través de la vinculación mercado de trabajo, mercado de producto, cómo es bastante improbable que una reducción de salario nominal pueda conducir a una reducción de salario real efectiva y que esto pueda conducir a su vez a un aumento en el nivel, a una retirada del desempleo y a una nueva situación de equilibrio con otro nivel de ocupación. En fin, Keynes entonces va a proponer otro análisis distinto del tema de la ocupación. Y acá es importante porque ahora volvemos en este punto a relacionar todo este análisis keynesiano, lo estamos relacionando nuevamente con el modelo del multiplicador. Y lo que Keynes está planteando es que es necesario diferenciar el análisis en el corto plazo del análisis en el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? En lo que se denomina corto plazo, que no tiene que ver con un tiempo cronológico, con días, con años, de corto plazo es un año, no, sino un tiempo económico, un periodo económico que es lo suficientemente corto como para no posibilitar la producción e incorporación de nuevas maquinarias al stock de recursos de la sociedad o de la economía. Vamos a decirlo de otra manera. La producción de máquinas es distinta, tiene una dinámica diferente el factor capital, las maquinarias, sus bienes de capital, tienen una dinámica distinta al factor trabajo, por muchas cuestiones. Pero en este aspecto, aunque el mercado de factores los equipare en su tratamiento, y mucha de la teoría neoclásica los equipara, pero lo importante de señalar en esta instancia es que los bienes de capital requieren un tiempo para su producción. Es decir, aumentar la cantidad de maquinarias, de instalaciones, de vehículos, de bienes de capital en general, de un sistema productivo, implica un periodo de tiempo distinto al periodo de tiempo dentro del cual es posible aumentar sí la cantidad de trabajadores. Entonces, si una empresa necesita producir más en el corto plazo, tiene la posibilidad de aumentar más fácilmente
las cantidades de factor de trabajo que está aplicando la producción, es decir, porque aumenta el horario de los trabajadores o porque aumenta la cantidad de trabajadores, que esperar a aumentar la cantidad de maquinarias de las cuales dispone. Entonces, esta es la diferencia. Entonces ahí, en el corto plazo, Keynes dice, ahí podemos delinear, dibujar el tema de la ocupación. Y se está refiriendo a la ocupación de los trabajadores. Por eso él discute con el abordaje neoclásico el tratamiento y el análisis del mercado de trabajo, porque el factor trabajo es el factor, primero que el desempleo era el problema de la época keynesiana, y por otro lado es un factor que puede ser, si está desocupado, puede ser, en un periodo corto de tiempo, puede ser contratado, cosa que no es tan fácil como las maquinarias. Entonces, en el corto plazo, no se puede ampliar el stock de capital de maquinarias que tiene un sistema económico. Tampoco puede haber un cambio tecnológico profundo que modifique las funciones de producción y la productividad de esas máquinas. Con menos razón todavía, porque los cambios tecnológicos suelen ser todavía requerir periodos de tiempo más largos que la producción de una máquina. Entonces, los empresarios en este corto plazo, solamente pueden tomar una decisión. Y es decir, con este stock de capital, con las instalaciones que tienen, con las máquinas que tienen, ¿qué cantidad de trabajo les conviene contratar? Entonces, esto cambia la explicación. Entonces, lo que Keynes dice, por eso su libro se llama La teoría general de la ocupación, está refiriéndose a eso, ocupación de los trabajadores. El problema de Keynes es ese. ¿Cómo resuelve? ¿Y qué pasa cuando las empresas deciden ocupar más trabajadores, ocupar más unidades de factor trabajo? Bueno, y ahí Keynes apela, sí, a un razonamiento una idea que él sí comparte con la economía marginalista neoclásica, que es que visto desde el lado de la empresa, si la empresa tiene un stock de capital fijo, determinado, constante, lo que sí va a suceder es que a medida que va adicionando unidades de factor trabajo, ya sea más horas o más personas, a ese stock de capital fijo, sí va a llegar un momento, o sea, lo que va a suceder es que esa adición va a generar rendimientos decrecientes. Entonces, esos rendimientos decrecientes van a posibilitar que el salario real disminuya. Entonces, lo que Keynes está diciendo es, en lugar de bajar el salario nominal, aumentemos la cantidad de trabajadores. Porque esa contratación sistemática de trabajadores va a deteriorar, sí, va a deteriorar el salario real, va a permitir pagar un salario real menor. Entonces, como ustedes ven, lo que Keynes está diciendo es al revés. No bajemos el salario real, aumentemos la ocupación y el salario real va a bajar, va a descender automáticamente hasta que se acerque la economía a la plena ocupación de los recursos. En ese momento, cuando ya la oferta de trabajo, exceso de oferta de trabajo comience a diluirse, comience a terminar, ahí sí los márgenes de deterioro del salario real van a ser menores y los trabajadores después van a poder, si el sistema se acerca al pleno empleo, ahí sí van a poder volver a negociar
aumentos de salarios para ser contratados. Entonces, este es el planteo keynesiano básico que Keynes presenta, y entonces lo que dice es que de lo que se trata es precisamente de entender primero esta diferencia entre el corto plazo y el largo plazo, entender que en el corto plazo la oferta de trabajo es la única, la contratación de trabajadores es la única eh, manera que tienen las empresas, el único recurso para aumentar su producción, y ahora estamos llegando al nexo, digamos, estamos llegando al último eslabón que queríamos sumar. Entonces, las empresas saben que pueden contratar más trabajadores. Saben que aumentando la ocupación, la tendencia va a ser en el corto plazo, hasta llegar al pleno empleo, a que el salario real se vaya a deteriorar. Entonces, ahí viene la pregunta, pero ¿por qué aumentarían y contratarían? ¿Cómo hacemos para que las empresas contraten más trabajadores, para que los trabajadores, para que el salario real se deteriore y queden por lo menos ocupados los trabajadores, aunque sea un nivel de salario real menor? Bueno, ahí aparece la explicación del multiplicador. Lo que Keynes va a decir es, lo que pasa es que para que las empresas ocupen más trabajadores, tienen que recibir la determinante, la variable determinante que es la demanda. Y ahí aparece nuestro análisis del multiplicador, cerrando este mundo de ideas keynesianas. Nosotros cuando hablamos del multiplicador, todavía no habíamos descrito no habíamos hecho una descripción de cómo Keynes miraba el mercado de trabajo y de cuáles eran sus diferencias respecto de la posición neoclásica marshalliana. Ahora lo que hicimos fue observar de qué manera Keynes mira el desempleo en el corto plazo. Él dice, en el corto plazo el desempleo se puede resolver. ¿Cómo se puede resolver? Contratando trabajadores, porque eso va a deteriorar el salario real, pero para contratar más trabajadores hay que producir más. Y para producir más hay que tener garantizada la venta de esa producción. Y ahí aparece la inversión como solución y el mecanismo del multiplicador, que va a aumentar la inversión, va a aumentar el producto, va a aumentar el consumo y va a aumentar el producto nuevamente, todo lo que hemos estudiado como la solución keynesiana al problema del desempleo. Keynes lo que está diciendo es, no comencemos con una baja de salario nominal porque eso no va a resolver el desempleo, comencemos con una inversión, hagamos producir más el sistema, las empresas van a contratar y la disminución del salario real va a venir naturalmente después hasta que se llegue al pleno empleo. Bien, entonces, lo que nos falta para completar, ya hemos hecho la relación del pensamiento keynesiano con el multiplicador. Nosotros vimos el multiplicador en abstracto y ahora lo estamos ubicando en toda la visión que tiene Keynes de la economía. Y ahora nos falta completar el tema del Estado. ¿Por qué es importante? Porque todo este pensamiento de Keynes va en contra, si ustedes piensan, va otorgándole paulatinamente al Estado un papel importante en la economía. Un papel importante en la economía. ¿Por qué? Bueno, porque lo que Keynes está diciendo es que además de discutir la teoría, de discutirlo teóricamente, la realidad de la época en que él escribía está mostrando
y demostrando la importancia, la significatividad que el Estado tiene, que el Estado juega en la economía de esa época. Fíjense ustedes que contrariamente al pensamiento que él llama pensamiento clásico y que ya a esta altura sabemos que está referido a la interpretación marshalliana marginalista de Ricardo, la idea del Estado interviniendo era una idea que no se compartía porque se pensaba en el mercado como el mecanismo natural organizador de la sociedad. Entonces, volvemos a lo que decíamos cuando introducimos el tema del Estado en la economía. Lo que estamos diciendo es, si nuestro modelo de flujo circular no contiene al Estado, no contempla una economía mixta, sino una economía de puro mercado, y Keynes ahora está demostrando las fallas que esa economía tiene, porque lo que está diciendo es que todo, en definitiva, depende la reactivación y la contratación y la resolución del tema del desempleo y la ocupación de recursos va a depender de la inversión. Recuerden ustedes, inversión autónoma, y que esa inversión está condicionada por la evolución de los mercados financieros a través de la tasa de interés. Hay que, para seguir en el razonamiento, decir, bueno, ¿y cómo se controla todo eso? Es decir, si todo este conjunto de mecanismos de mercado no garantiza una situación de plena ocupación de los recursos, entonces ahí tiene que aparecer la política como mecanismo equilibrador. ¿Y por qué aparece la política? Porque ya en la época que está escribiendo Keynes, ustedes recuerden que Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, 1914-1918. La guerra, las situaciones de guerra son la demostración más clara de la intervención del Estado en la economía. Cada vez que hay un problema, y sobre todo un problema bélico, un problema político que llega a instancias bélicas, la economía se desplaza automáticamente hacia el Estado. Imagínense ustedes, primero, los armamentos. Si hay guerra, hay que producir armamentos. ¿Cómo se planifica la producción de armamentos? Cualquier documental que podamos ver en Netflix sobre la Segunda Guerra Mundial, que los hay y son muy buenos, nos va a mostrar para la Segunda Guerra Mundial el tema de la producción de armamentos. Los invito a ustedes a que recorran, hay dos documentales fantásticos sobre la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en Netflix, y van a poder ver cómo, tanto desde el lado del Estado de la Alemania nazi, como desde los aliados, Estados Unidos y Gran Bretaña, cómo los estados empiezan a manejar la producción por los armamentos. Además, no solamente por los armamentos. Imagínense ustedes Inglaterra en la primera etapa, hasta que Estados Unidos se suma a la Segunda Guerra. Inglaterra devastada desde el punto de vista de que Europa estaba ocupada y las islas británicas estaban aisladas, sometidas a los bombardeos y sobre todo al bloqueo económico de la Alemania nazi. Entonces, las cuestiones fundamentales, como los alimentos, la distribución de los bienes básicos, todo se va desplazando, la producción y la provisión en gran escala de alimentos, materias primas, municiones, armamentos, todo queda en manos del Estado. La economía en situación de guerra se desplaza al Estado. Y Keynes está mostrando esto, porque esto además, después que la guerra termina, esta transformación estructural sigue. Y lo vamos a ir completando en otros videos. ¿Por qué? Porque cuando los estados tienen que financiar guerras, emiten muchísimo dinero.
Entonces, ahí el gasto del Estado, la inversión del Estado comienza a tener otras características. Y aparece nuevamente la cuestión del dinero y de cómo se financia. El patrón oro se termina definitivamente de, de romper, lo vamos a ir analizando cuando veamos el sistema monetario internacional, a partir de el incremento en los gastos públicos. ¿Recuerdan ustedes cómo habíamos comentado que Keynes observó claramente que este fenómeno, que es un fenómeno histórico de la realidad económica, impacta en la teoría? ¿Por qué? Porque él lo que está mirando es decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con el dinero? Porque ahora los estados están emitiendo dinero, y además están emitiendo dinero inconvertible. No es el dinero en el cual pensaban los clásicos, la moneda de oro que funcionaba básicamente para regular el valor y medir el valor, patrón de valor. Tampoco es el dinero neutral que piensa la teoría cuantitativa, que ya lo vamos viendo, donde el dinero meramente es un intercambio. Acá el dinero comienza a perfilarse de una manera distinta. Por lo tanto, lo que Keynes está planteando es, ¿qué pasa si la emisión de dinero, que ahora está en cabeza del Estado, en manos del Estado, ejerce un efecto depresivo sobre la tasa de interés y funciona como estímulo de la inversión? ¿Recuerdan ustedes? El multiplicador lo podemos volver a citar ahora y ver cómo Keynes, a través de lo que se denomina la política, lo que es la política monetaria, que es la emisión de dinero por parte del Estado, esta emisión de dinero por parte del Estado puede presionar a la baja la tasa de interés y estimular de esta manera los mecanismos de inversión. Y como ustedes saben, si aumenta la inversión, se activa el mecanismo del multiplicador. Ahora, debemos ser muy cuidadosos. Y Keynes también lo decía. Esto no quiere decir que automáticamente la política monetaria reactive la economía. Es decir, imprimiendo billetes se reactiva la economía. El Estado imprimiendo billetes, creando. No es así. Tampoco significa que automáticamente la emisión de dinero por parte del Estado redunde en inflación. Esto lo vamos a ir aclarando más específicamente cuando tratemos el tema del dinero. Lo que sí está señalando Keynes entonces es necesaria la posibilidad de aplicar políticas monetarias, está otorgando un nuevo protagonismo al Estado. El Estado ya comienza a participar como parte, como núcleo del sistema económico. Esto es lo que está en el fondo de toda esta discusión. Mercados, Estado. Y Keynes construye esta idea de economía mixta, donde el Estado juega a través de su política monetaria y a través de su política fiscal y productiva, es decir, a través de la inversión pública, de la inversión por parte del Estado, que era con todas las alternativas que habíamos señalado. Entonces, lo que Keynes está diciendo, en definitiva, para cerrar esta conexión que queríamos hacer, es, hay el Estado juega un papel mucho más importante que el que las teorías marginalistas ortodoxas le otorgan. ¿Por qué? Porque las teorías marginalistas únicamente identifican y reconocen el papel de los mercados, tal cual veíamos en los modelos de flujo circular. Pero Keynes detecta
problemas en el funcionamiento, sobre todo los problemas que hemos mencionado en el mercado de trabajo, y detecta que es muy difícil equilibrar el mercado de trabajo mediante una reducción nominal de los salarios. Y esto coloca al Estado en un lugar importante porque ya sea a través de la política monetaria o a través de la política fiscal, el Estado aparece como garante o como un posible reactivador de la producción y por ende de regulador de la ocupación. Bien, ese es el razonamiento keynesiano que queríamos complementar para que se entienda mejor el papel del Estado en la economía.